Buenas noches, buenas tardes, buenos días para todos los que nos ven frente a un televisor o una pantalla de algún dispositivo a través de las redes sociales. Esta es Iglesia La Fe, su casa. Les damos la bienvenida con este aplauso de cariño. Qué bueno que están con nosotros. Por supuesto, tú que estás acá en vivo también, bienvenido a esta casa. Qué bueno que pudiste estar. Y bueno, como siempre espero pues de que lo que el Señor nos permite aprender se nos grabe, pero hoy específicamente esto que te voy a empezar diciendo, quisiera que nunca por el resto de tu vida lo olvides. ¿Qué te dije? Ya se te olvidó lo que te acabo de decir, que nunca por el resto de tu vida lo olvides. Bien, y esto es para que entendamos lo que Dios ha establecido como tiene que ser. Aquí va. En el universo, tú no existes por casualidad. ¿Qué dije? No eres producto de la evolución. Esto que llaman Tierra, que han llamado planeta Tierra, no es un punto minúsculo en el vasto universo, sino que tanto la Tierra como nosotros somos la creación perfecta de Dios. Venimos de la mente, de la sabiduría, de la inteligencia de ese creador que todo lo hace perfecto. ¿Tú lo crees? Bueno, si es para él, dáselo fuerte. ¿Y por qué sabemos eso? Decimos, no moriré, sino que viviré y siempre contaré las maravillas de mi Padre Celestial. Eso es lo que tenemos que hacer siempre. Y es que te digo esto, te dije esto porque muchas personas andan creyendo cosas que en realidad no son como las han creído. Y esto es porque algunos que quieren hacer ciencia han querido entender cómo funciona la vida. Y entonces se formulan ideas, ¿qué dije? O sea, teorías. Y algunos las creen como si fueran leyes, o sea, como si fuera algo real, algo verídico, y simplemente ha sido el pensamiento, o sea, no son leyes científicas, porque esas supuestas leyes solamente las ves reflejadas en fórmulas matemáticas, pero cuando las quieres aplicar conforme el método científico lo exige, no funcionan. Por eso te digo, son teorías. De ahí que muchos dicen es que hay muchos universos, el multiverso, dicen por ahí una palabrita que se acaban de inventar. Eso te cuento, solo existe en el cine. ¿En dónde existe? Porque no hay universos paralelos. Esa es la imaginación de alguien. ¿Lo puede comprobar? No. Eso es lo que cree. Queriendo, te dije, entender. Cuando que la palabra nos especifica que hay una realidad física o material, pero también hay un ámbito espiritual. Y como no entienden eso, se han querido inventar y se sacaron de la manga eso que hay universos paralelos. Eso, como te dije, solo en el cine funciona. Y de ahí, pues, tantas otras cosas, como que a alguien se le ocurrió pues que descendía del mono. A lo mejor alguno de sus ancestros tenía parecido a algún chimpancé, pero eso ya no es culpa de nosotros. Y que se pareciera a algún ancestro, algún animalito de esos, no quiere decir que venimos del mono, porque el mismo método científico lo que demuestra es que no puede ser posible la evolución, así como lo escuchas. Solamente es una teoría, es una idea
que jamás va a ser comprobada. ¿Por qué? Porque te digo, el método científico demuestra que es imposible. O sea, si el animalito nació perro, va a engendrar perros. Y estos a su vez, más perros. Todo el tiempo. No se puede cambiar de especie, que dije. Y eso es así porque la genética del animalito es de perro, siempre va a ser perro. Aunque pasen miles o millones de años, esa genética no cambia. Y eso es lo que establece y demuestra el método científico. O sea, si no se puede cambiar de especie, un mono no puede pasar a ser un ser humano. Simple. Entonces, algunos lo quieren creer, pues ni modo, es su idea, pero la ciencia real demuestra todo lo contrario. Claro, hay algunos que se han querido poner a experimentar y han forzado mezclas entre especies y han logrado algunos que otros por ahí que les salen más o menos. Por ejemplo, cruzaron un tigre con un león, o sea, obviamente un macho y hembra. También un caballo con una burra o a la inversa, y salen algún tipo de criaturas. Pero este producto de esas mezclas, de forzar ese cambio de especies, lo que produce es que estos animalitos sean infértiles, o sea, ellos no se pueden reproducir entre ellos. ¿Por qué? Porque Dios no lo diseñó así. Dios diseñó, si va a ser caballo, toda la vida va a ser. Si va a ser mono, es porque toda su vida va a ser. Igual, si naciste humano, si no hay entre los humanos, hubiera nacido algún changuito, ¿no creen ustedes? ¿Te das cuenta? Entonces, muchos han querido creer todo eso que la supuesta ciencia les enseña, y les dicen que en el universo somos un punto minúsculo. Pero ¿esto para qué es? ¿Para qué crees que te enseñan esto? Para que tú no aprecies, para que tú no valores el empeño que Dios puso al formarte, el tiempo que Dios dedicó en ponerte la perfección que tienes, porque eres perfecto. No sé si no lo sabías. Que hagas cosas imperfectas es algo muy distinto. Levanta tus manitas, di conmigo: gracias, Padre, porque me hiciste perfecto. ¿Cómo te hizo? Claro, te digo, lo que tú haces, eso sí ya no es perfecto, porque no lo hace Dios. ¿Quién lo hace? Lo que tú haces, ¿quién lo hace? Pues tú. Entonces lo que tú haces sí no es perfecto, aunque Dios te hizo. ¿Qué pasa cuando te haces un corte en la piel? ¿Cuántos aprendieron a manejar bicicleta? ¿Bikes? ¿Sí? ¿Cómo se aprende a manejar bicicleta? Enterrando la cara, ¿verdad? Cayéndose. ¿Cuántos se rasparon? O sea, se dañaron, se laceraron, ¿sí? ¿Qué sucede cuando ¿Cuántos se abrieron así feo el cuerpo al aprender a manejar bicicleta? Ahora pregunto, ¿te llevaron al sastre para que te reparara? ¿Cómo se arregló tu cuerpo? Ay, por aquí me dijeron la respuesta inmediata. ¿Cómo se reparó tu cuerpo? Solito. ¿Por qué se reparó solo? Di conmigo: porque es perfecto. ¿Por qué se reparó solo? ¿Has oído todo ese rollo de los virus y las ¿cómo se llaman nosotros? Que no son virus. Bacterias, y hay otro montón de bichos, ¿no? Pero los virus, no hay ningún medicamento, y espero que Facebook y YouTube no me van a bloquear esto, porque esto no es que vaya en contra de la ciencia, así es de que presten atención. Sí, es que se meten a bloquear porque uno habla en contra de la supuesta ciencia. Vean pues, los virus no pueden ser eliminados por ningún medicamento. ¿Sabes cómo se eliminan los virus?
únicamente por tu propio cuerpo. ¿A cuántos les ha dado gripe? ¿Con qué se te quita la gripe? ¿Con qué se te quita? Con nada. Porque hay quienes dicen que tome esto, que tome el otro, que parta unos limones en cruz, que póngale ajo, que no sé qué. Un montón de menjurjes que en realidad no te curan. A lo mejor lo que hagan es subir un poco tus defensas, pero quien elimina el virus es tu propio cuerpo. De ahí que las famosas vacunas, aquellas que se acuerdan que andaban diciendo, eran puros cuentos, porque el único método para eliminar virus del cuerpo demostrado es con tu propio cuerpo. Pero ¿por qué sucede esto? Lo dijiste hace un momento, ¿por qué sucede esto? ¿Cómo te hizo Dios? ¿Cómo te hizo Dios? ¿Te das cuenta que Dios sí te hizo perfecto? Y todo lo que tú veas, sea animal, mineral o vegetal, todo Dios lo hizo perfecto. Todo. ¿Ves las flores? Pero ni ellas cambian de especie. ¿Por qué? Porque Dios así lo estipuló. Y cuando lees la palabra, te das cuenta que Dios, haciendo una evaluación de su creación, dice: y vio Dios que lo que había hecho era perfecto. Porque Dios todo lo hace. ¿No te gozas tú porque Dios te hizo perfecto? Pero como te dije, lo que el ser humano hace, esa es otra historia. Incluso te das cuenta, ¿cuántos han metido las de andar alguna vez? Vaya, ¿cuántos se han equivocado? Pues así dicho técnicamente. ¿Nadie se equivoca aquí? Ah, bueno, si es que ya me estaba asustando. ¿Por qué te equivocas? Fácil, porque aunque Dios te hizo perfecto, tus acciones son imperfectas, porque eso sí ya depende de ti. Depende de tú. Ahí ya cambia la cosa. Entonces, cuando ves las obras de los seres humanos, te das cuenta de la imperfección. Incluso, para no ir tan lejos, vamos a alguna casa. No quiero ver a nadie para que no digan: usted está hablando de mi casa. Si entramos a la casa de alguien, nos damos cuenta que en muchas ocasiones esas casas no fueron construidas con planificación, sino que cuando entramos hay un desorden en la formación de los ambientes. ¿Eso por qué? Porque cuando empezaron a construir, lo que querían era tener un techo y unas paredes, y eso era todo. Como dice el eslogan de un supermercado por allá, todo bajo un mismo techo. El baño, el comedor, o sea, decían: pasemos al comedor, y estaba a la par, ¿verdad?, la cama de la mesa, ¿verdad? Y si iba a ir al baño, sacaba a todos los de la casa, porque el baño quedaba ahí en una esquinita también. Y así podemos ver a veces el desorden en que han construido sus casas muchas personas. Porque, como te digo, primero esto, y después vieron la necesidad y había espacio y recursos, y dijeron: hagamos aquí otro cuarto, y hagamos aquí otro cuarto, ¿y qué vamos a poner aquí? Y después resultó que el baño lo dejaron enfrente del comedor, y la cocina a la par del dormitorio. Pero ¿y qué se puede hacer ahora? Pues nada, porque ya está construida la casa, y es mucho gasto derribarla y volverla a hacer, ¿verdad? Nada más que acostumbrarse. Entonces, habiéndote dicho esto, de esas imperfecciones, si ahora quisiéramos construir un edificio, una casa, ¿qué es lo que necesitaríamos primero? Planificar. ¿Qué queremos? Quiero una casa con 3 habitaciones, baño en cada habitación,
quiero 2 salas y te puedes empezar a imaginar un montón de cosas. Entonces necesitas, ¿qué dijimos? Planificar, o sea, hacer unos planos. ¿Para qué? Para que se llegue a obtener lo que tú estás deseando, lo que estás necesitando o la idea que tienes, plasmarla y tenerla ya en vivo. Entonces empiezas a planificar, organizas y ahí sí te va a quedar bonito, porque ahí ya pones todos los detalles, las especificaciones, para qué quieres esto, para qué quieres el otro y las dimensiones. Eso sí te recomiendo. Muchas veces uno cuando se casa y empieza a tener sus hijos, piensa en que cada uno de los hijos tenga cuarto. No sé si les ha pasado eso, ¿no? Pero ¿qué pasa al rato? Porque como uno está empezando, uno cree que los hijos sí van a vivir muchos años con uno. ¿Y al rato qué pasa? Se quedó la casa con los cuartos. Y es que el problema es que si tú le dices a tu hijo, a tu nene, ¿dónde están los padres de familia? Ya no pueden devolver a los hijos, muchachos. ¿Dónde están los padres de familia? Presten atención, pues. Cuidado cuando tú le dices a tu hijo, este es tu cuarto. No lo vas a sacar de ahí aunque sea con mujer. ¿Escuchaste? Así de sencillo, porque dicen, no, si esto es mi cuarto. Pero ya estás grande, ya tenés 50 años, pero es mi cuarto, mami. ¿Aló? Ya tenés nietos, mijo, le dice. Pero aquí cabemos todos. Entonces yo te recomiendo, yo te recomiendo que no hagas cuartos para cada güiro, si no nunca se van a ir de la casa. En serio, de veras. Vaya, ¿cuántos se enojan con sus hijos o con sus hijas? Levántame la mano así honestamente, porque yo sé que no son panitos de Dios. ¿Sí? Ahora imagínate tener que lidiar con la nuera o con el yerno en la misma casa. ¿Aló? ¿Verdad que está muy fea la cosa? Por eso te digo, cuando planifiques también toma en cuenta este detallito que casi nadie toma en cuenta. Que sus hijos en un momento se tienen que, porque dice que el que se casa, verdad que se la saben, pero se hacen los locos. Casa quiere, dice. Y entonces así como planificamos nosotros hacer una casa, así Dios, cuando hizo su creación, planificó, organizó. Por eso todo le quedó perfecto. ¿Cómo le quedó todo? Porque lo planificó. Por eso te dije, nosotros no venimos como producto de la evolución, sino que somos el producto del pensamiento y de la sabiduría de Dios. O sea, no somos producto de la casualidad y que hubo una explosión y por ahí salieron un montón de partículas, una explosión de la nada, agarra la onda. Porque quieren explicar lo que la Biblia dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y así todo lo de su creación, al evaluarlo, vio que era bueno y dice bueno en gran manera. Pero al final, Dios se toma más tiempo. ¿Qué dije? Y ese, como quien dijera, la guinda del pastel, la corona de la creación, se toma más tiempo para formarla. Y dice, lo voy a hacer de tal manera que me refleje, que me exprese, que a través de todo lo que haga, de lo que manifieste, yo pueda estar reflejado en él. Ese es el diseño de Dios. Eso fue lo que pensó Dios cuando hizo su máxima creación. ¿Quién crees que es esa máxima creación? Levanta la manita, saca el dedito, ponételo en el coquito. ¿Quién es esa máxima creación? Voltea a ver a la persona que está al lado tuyo y dile, aquí como me ves.
Cuando Dios me hizo, se tomó su tiempo. Pero como que no se lo creyeron, ¿va, mucha? Imagínate, no hay otra persona en el mundo que tenga las mismas huellas dactilares que tú. ¿Cómo la ves? No solo ahí eres diferente, con ese tu modito que tenés también. Pero no solo en eso. ¿Cuántos todavía tienen dientes? Propios, pues. ¿Sabías que la otra distinción tuya es la mordida que tienes? Porque cuando tú muerdes, no hay otra persona en el mundo que muerda igual que tú. ¿Cómo la ves? Entonces, imagínate, dice que en la actualidad somos como 8.000 millones de habitantes en todo el mundo. Imagina para que en todos esos no se repitan esas cosas, no haya otro igual que tú. Tal vez en fisonomía se parezca, pero en esos detalles que te digo, no es igual. Digo conmigo, gracias Padre por tomarte el tiempo y hacerme especial para ti. ¿Cuántos creen y saben que son especiales para Dios? Muy bien. Eso es lo que los pseudocientíficos quieren que tú no creas. Ellos quieren que tú creas que vienes del mono, que eres producto de la casualidad y que saber por qué viniste aquí. Por eso es de que cuando te ponen aquellas fotos que se inventan, que ni son fotos, sino que son imágenes que han hecho, ponen ahí que este puntito minúsculo es la Tierra entre todo el universo. O sea, ¿cómo lo pueden ver si nunca han salido de aquí? ¿Te das cuenta? ¿Pero por qué es eso? Porque quieren que tú no creas que tu padre, ¿quién es tu padre? Que tu padre se tomó el tiempo para hacerte perfecto. Eso es lo que quiere. Entonces te decía, Dios se tomó el tiempo para que la corona de su creación fuera lo máximo y tuviera este ser, o sea, el ser humano, pudiera disfrutarlo todo en su máxima expresión. Y entonces Él diseña entre todo esto de la creación del ser humano que Él también tiene que ser hecho en cierta manera. Y está escrito en la Biblia como una analogía de la construcción o de la edificación. Entonces, lo primero en lo que se tiene que edificar o construir es en lo espiritual. ¿Es en qué dije? No es en lo material. Lo material viene como una consecuencia o como un añadido, pero la base de edificación principal es lo espiritual, porque así lo diseñó Dios, que hizo unos planos de esa creación como que fuera un arquitecto de un edificio. Y quiero que me acompañes a leer la palabra en la carta a los Efesios, capítulo 2, del verso 19 en adelante. Dice la palabra según la versión 60: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea, para que este edificio quede culminado como Dios lo diseñó, nosotros necesitamos, como dice la Escritura, ser edificados sobre algo específico. Y dice que es el fundamento. Ahora bien, eso de fundamento
vamos a ver qué es lo que dice la explicación del diccionario, pero en la palabra nos especifica cuál es el fundamento. No dice que se edifique sobre otra cosa. Dice el diccionario que fundamento es el principio y cimiento en que se estriba y sobre el que se apoya un edificio u otra cosa. También dice que es la seriedad o formalidad de una persona. Esa es la segunda definición. Ahora bien, lo de fundamento quiere decir una base sólida, algo concreto, algo que no se va a mover. Y te dije que la palabra es específica cuál es el fundamento. Y no sé si hay constructores o amigos que se dediquen a la albañilería aquí presentes, pero si lo hay, no me dejarán mentir, que para que este edificio que tú ves se mantenga como está, firme, debe tener una base sólida, o sea, un fundamento, porque solamente el peso del techo necesita que las paredes puedan soportar eso. Si no tuviera un fundamento, esas paredes hace rato ya hubieran colapsado, o se hubieran rajado, quebrado, caído o hundido. ¿Por qué? Porque te digo que solo el peso de todo ese techo es bastante. No digamos cuando se presenta un sismo. ¿Alguien ha estado dentro de este edificio cuando hay un sismo? A algunos que he visto que han estado aquí les da miedo. Y ahí sí se consagran, salen ungidos, pero no porque vengan a buscar del Señor, sino por miedo que les caiga el techo encima, porque vieras cómo se hace. Y han pasado muchos sismos fuertes y el edificio, ¿lo ves? En pie, las paredes normales, el techo en su lugar, pero es por una sola razón, porque tiene fundamento. Ese es el nombre de nuestro tema, el fundamento. Es una base sólida. Lo más seguro es de que tú no estuviste cuando se empezó la construcción de este edificio, pero te cuento, las bases, que no se ven por supuesto, quedaron enterradas, tienen el tamaño de esas zapatas, le llaman, no sé si tiene otro nombre, mide 2 metros de ancho por 2 metros de largo, por 50 centímetros de alto, solo la estructura de varilla de hierro, y es un hierro bastante grueso. Aparte toda la piedra que llevaba, más el hormigón o concreto, cemento, como le quieras decir, que se vertió allí para darle la consistencia necesaria. Por esa razón es que gracias a Dios esas paredes se miran como si nada. Pero la base, el fundamento que tú no ves, ¿qué dije? Que no ves, eso es algo sólido. ¿Qué es lo que vemos nada más del edificio? ¿Qué es lo que vemos del edificio? Las paredes, el techo, la decoración, la pintura, pero el fundamento, ese no se ve. Y por ahí tenemos que empezar a partir las aguas. Dice la palabra que, según la lectura que tuvimos, que el fundamento tiene que ser o viene por la solidez que ponen los apóstoles y profetas, pero la base de donde toman esa solidez es Jesucristo mismo. ¿Quién es la base de todo? Eso es lo que dice la palabra. Ahora bien, Jesús dijo que permanezcamos en Él, que quien le sigue y obedece sus mandatos será visto como alguien que fue fundado en la roca. ¿En dónde? Que aunque vengan tempestades y vientos, no va a caer,
Pero que quien no oye o no sigue o no obedece sus mandatos será considerado como alguien que fue fundado en la arena, que a la primera tormenta ya no queda nada bueno. Entonces la base principal es Cristo, pero fíjate bien, dije Cristo, no a la percepción del apóstol X o del profeta Y, sino a cómo está establecido en la palabra. Esa es la base firme de todo. Si no, o sea, si empezamos a tratar de dar a conocer a Cristo según mi interpretación o la de otro, entonces ya no es fundamento. Eso ya es, como dice la misma palabra más adelante, o un argumento humano o un rudimento. Y te quiero explicar de una vez las dos cosas. Rudimento, dice el diccionario, que es un embrión o estado primordial y sin forma de un ser orgánico. O sea, no es algo que ya está terminado, es algo que está en formación. Entonces, al hablar de rudimento, estamos hablando de algo que todavía no es sólido. ¿Me estoy explicando? Y por otro lado están los argumentos. Dice que el argumento es un razonamiento para probar o demostrar una proposición o para convencer de lo que se afirma o se niega. Entonces, si lo que damos a conocer de Cristo son rudimentos o argumentos, la edificación del cuerpo de Cristo no va a ser sólida. Por eso también dice la palabra en otra porción que los que sobreedificamos tenemos que tener en cuenta que el material que usamos, porque sigue usando la analogía de la construcción, que el material que usemos, eso va a quedar demostrado si fue bueno o malo a la hora de la prueba. Si usaron piedras preciosas, si usaron oro, hace ese ejemplo, o si usaron heno, hojarasca, o sea, basura. ¿Qué pasa con la basura? Es para que no se duerman. ¿Qué pasa con la basura? Con el heno. Cuando ya está seco y pasa el fuego, no queda nada. Pero cuando sometes el oro al fuego, ¿qué sucede? Lo único que le sucede al oro es que se le cae la basura cuando lo sometes al fuego. Pero cuando metes hojas al fuego, ¿qué queda? ¿Me estoy explicando? Entonces, dice la palabra que tenemos que edificar con solidez. Lamentablemente la iglesia, en general, se ha dedicado a querer edificar, pero no sobre fundamentos apostólicos. Y eso de apostólico no es porque estemos hablando de un título o de un nombre, o que yo le quiero poner así a mis tarjetitas de presentación. Lo de apóstoles y profetas es una función. ¿Es que dije? Es un trabajo. Y aquí está el detalle, porque alguno dirá, pero entonces ¿cómo sabemos cuáles son los de verdad y cuáles no son de verdad? ¿Dónde te dije que van los fundamentos? O el fundamento, el cimiento de un edificio, ¿en dónde va? Vamos, aquí ya se me están durmiendo. ¿En dónde va un cimiento? ¿Se miran? Aquí ya despertaron. ¿Se ven los cimientos de una casa? ¿Qué nos indica eso? Te dije, aquí empezamos a partir las aguas. Para entender quién es verdadero y quién es falso, date cuenta si es él el que se quiere promocionar y dar a conocer, o lo que está realizando es el trabajo y la función, aunque nadie le reconozca el nombre.
Porque un verdadero apóstol, un verdadero profeta no se anda preocupando si le dicen o no le dicen. Simplemente hace el trabajo y ya. Porque su trabajo, aunque es invisible, aunque es, ¿qué dije? ¿Por qué invisible? Porque en el edificio no se ven los cimientos. Lo único que se ve es el resto de la construcción y se ve la solidez, la magnificencia del edificio y vemos, ay, ese edificio no se cae. Entonces entendemos, entonces, ¿qué dije? Que tiene buenos cimientos, aunque esos cimientos no los vemos. Pero muchos lo que quieren es que te reconozcan como apóstol, reconózcanme como profeta, cuando Dios te mandó a hacer una función, un trabajo. Así empieza el asunto. Esta casa, como entre muchas otras que Dios tiene, ¿de quién es? Aquí ya se me durmieron, ahora me cambio para acá. Esta casa, como muchas otras que Dios tiene, ¿de quién es? Entonces, si es de Dios, ¿quién manda? ¿Quién gobierna? ¿Quién corrige? ¿Quién es el padre de la casa? Por eso es que es Dios el que corrige. Ahora bien, presta atención. A esa persona a la que llamamos pastor, aunque es el representante de Dios para esta casa, así como cada quien de los que fueron nombrados de esa manera, en diferentes casas, son los representantes de Dios. Y a lo mejor por ser representante de Dios es que muchos lo toman como su padre espiritual o lo reconocen así, y no estoy diciendo que esté mal. Pero el verdadero padre de todos, incluyendo al pastor, es Dios. Así de sencillo. Por eso la palabra establece no una jerarquía. ¿Qué dije? La palabra no establece una jerarquía, sino establece un orden por funcionabilidad. O sea, cada uno tiene que hacer lo que le corresponde. Y te lo voy a tratar de explicar de otra manera. ¿Te has fijado que hay muchas enseñanzas que tiene la iglesia evangélica? Hablo de la iglesia evangélica en general, que son creencias que al final de todo no son establecidas por la Biblia, sino por criterios personales. Y eso es porque hemos, digo a nivel general, querido interpretar, dicho de otra manera, enseñar según nuestro propio criterio, sin ir completamente a las escrituras a ver qué es lo que dice. Por eso vemos que a lo mejor algún predicador o pastor o qué sé yo quién fue el que predicó al principio sobre esto, y posiblemente tenía o creía que iba a caer en la tentación por ver a las chicas vestidas con pantalón. Por eso empezó a criticar y a decir que las mujeres no deben usar ese tipo de ropa, tomando un versículo bíblico sacado de contexto para respaldar su criterio personal, aunque la palabra no hablara de lo que él quiere que hable. Fíjate que una de las recomendaciones que hacen cuando uno empieza a estudiar la Biblia es que uno extraiga de la Biblia lo que allí dice. A eso se le llama exégesis, o sea, sacar lo de allá adentro
para afuera, lo de adentro de la Biblia para afuera, para nosotros. Pero cuando yo quiero que la Biblia diga algo que yo pienso, eso es quererle meter mis ideas a la Biblia y manipular lo que allí dice en mi favor. Hay otra que es bien famosa, un verso que solo le cambian unas palabras, pero con esas palabras le cambiaron el sentido y lo usan para manipular a la gente. Bueno, en realidad solo le cambiaron una palabra. El verso es famoso y dice: porque Dios ama al dador alegre. Así dice en la Biblia. Pero los manipuladores de la Biblia, los que quieren sacar ventaja de eso, sacarle el dinero a la gente, dicen: porque Dios bendice al dador alegre. Entonces, al cambiarle una palabrita, ya le cambiamos ¿qué? Todo el sentido, porque ya no es que Dios ama porque tú das con alegría, sino que ya te meten a la mente que hay una condición para que Dios te bendiga, que tú tienes que, vamos, ayúdenme muchachos, no se me duerman, que tú tienes que ¿qué? Que dar para que Dios te bendiga. Entonces esa idea le han metido a la gente y con esa idea se ha edificado a la iglesia. Por eso muchos piensan que para que Dios les dé, ellos tienen que dar. Y presta atención a esto. La Biblia dice, ¿qué dije? Que Dios ya te bendijo. Y cuando lees allí que ya te bendijo, no dice que te bendijo cuando tú aceptaste a Cristo. No dice que te bendijo cuando repetiste la oración del pecador. No dice que te bendijo cuando el pastor te puso las manos. Dice que te bendijo y agrega con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, y lo hizo antes de haber creado a todo lo que existe. ¿Cómo la ves? Ahora yo te pregunto, si Dios ya te bendijo desde antes de haber formado la tierra, ¿eras pecador o no eras pecador en ese entonces? Ya te dejé pensando, ¿verdad? Eso es bueno. ¿Cuál es la respuesta? Pues si ni siquiera existías. Pero para que veas cómo es el asunto, no existía la tierra, porque dice antes de la fundación del mundo. No existía la tierra, pero Dios ya estaba pensando en ti. Y dijo, ¿cuál es tu nombre? Aquí no tienen nombre. ¿Cuál es tu nombre? Pues el nombre que sea. Dijo, estoy pensando en el hombre más guapo, ese es Jorgeli, dijo. Todavía no existe. Yo te pregunté tu nombre, tú no lo quisiste decir. Ya no es problema mío. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es tu nombre? Ahora sí, vamos a. Pues ahora no. Pues ese hombre, aunque no existe todavía, materialmente, ya está en mi corazón, ya está en mi mente. Y desde ahora lo bendigo para que le vaya bien, para que sea sano, para que sea próspero. ¿Me estoy dando a entender? Entonces necesitas darle a Dios para que Dios te dé. ¿Te das cuenta cómo se ha torcido la Biblia? ¿Por qué? Porque el fundamento no lo han establecido apóstoles y profetas, sino personas que han manipulado la Biblia, lamentablemente. Y esto ha sido porque dispusieron que la Biblia hay que interpretarla, cuando la misma Biblia dice que ella se interpreta a sí misma. Entonces, ¿qué tienes que interpretarle tú? Simplemente lo que tenemos que hacer es
enseñar lo que verdaderamente dice. Y entonces, cuando alguno de los que predican, o alguna, porque también hay mujeres que critican a las mismas mujeres y quieren que usen la falda hasta allá por los tobillos, aunque la lengua la tenga más larga, y se enojan cuando en otra congregación no les dicen nada a las chicas porque vayan como vayan vestidas, están bien, y se ponen a pelear y dicen, no, es que los de esa iglesia ya son del anticristo y que adoran a la bestia y qué sé yo, qué tanta cosa más, y se ponen a agredirlos verbalmente. ¿Por qué? Porque han querido seguir rudimentos, argumentos. A lo mejor han seguido criterios de la denominación en la que ellos están, o como te dije, de criterios y gustos personales de alguien, o están siguiendo lo que dispusieron en algún concilio, pero que a lo mejor no está basado en la Biblia. ¿Estás acá? Hay otra clásica, y como dijo el hermano Vicente, creo que con esta me despido. Sí, es que ya es tarde, no me había dado cuenta. Algunos hasta se hicieron así cuando dije hermano Vicente, ¿no? Te decía que hay otra clásica por la que se pelean en las iglesias, o se pelean los evangélicos, pues. La bendita música. Ay, Dios. Que si esa música es del diablo, que esa música no es de Dios, que... ¿Has oído esas frases por ahí? Pero ¿cuál es su pleito? ¿Cuál es su enojo? Su enojo es el ritmo. Ay, es que ese es rock y el rock es del diablo. Ese reggaetón, uy no, eso es del mundo. ¿En qué parte de la Biblia dice qué ritmo es el que tenés que usar para adorar a Dios? ¿En qué parte? Lo que leo en el Salmo 150 es una lista de instrumentos musicales. Y esa lista, a lo mejor tú no conozcas algunos de los nombres que allí aparecen, porque no son de tu época ni de tu región. Pero el salmista, cuando escribió esto, inspirado por el Señor, todavía dice, pensando en que a lo mejor falte algún instrumento musical o se le haya olvidado o vayan a inventar alguno más adelante, agrega, todo lo que, no te escuché, todo lo que respira, alabe al Rey. ¿Dicen qué ritmo? Vamos a ver, ¿cuántos les gusta la marimba aquí? Ay, qué poquitos guatemaltecos tengo. ¿Cuántos les gusta el rock? Ay, pastorizo, los cuernos del diablo. Mira, aprovechando, de una vez, esta cosa que dicen que simbolizan los cuernos del diablo, y ojalá que no van a hacer cortes en los videos para que después anden hablando bobadas. Cuando lees la Biblia, ¿qué dije? Ajá, porque si no la lees, cualquier bobada te la crees. Cuando lees la Biblia, te das cuenta que los cuernos no simbolizan infidelidades ni traición. Tampoco son asociados con las tinieblas o los demonios o Lucifer. Los cuernos simbolizan autoridad. Si no, Dios no hubiera establecido que en el altar, ¿en dónde dije? Donde se quemaba la ofrenda en el tabernáculo, tuviera cuernos. ¿Estás acá? Entonces ya sacate esa onda que los cuernos son del diablo. Es más, esta es otra cosa que espero que no se te olvide. El diablo no tiene nada. Aquí no muy lo creen, vamos a ver aquí. Dije que el diablo no tiene nada.
Ya ven, muchachos, si creen. ¿Por qué te digo que no tiene nada? Porque eso es lo que dice la palabra. No sé si tú tengas otra versión de la Biblia que yo no conozco, pero las que yo conozco dicen: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita, porque él la fundó sobre los mares, el estable. ¿Me estoy dando a entender? ¿De quién es todo? ¿De quién es todo? Entonces, ¿qué tiene el diablo? Ahora, como te dije en un principio, que el ser humano descomponga las cosas, eso ya es otra historia. Pero la música fue diseñada para adorar al Rey de Reyes. ¿En qué ritmo? No lo dice. Y que te quede claro que, ¿te acuerdas que te pregunté que a quiénes les gustaba la marimba y unos pocos guatemaltecos levantaron la mano? ¿Cuántos les gusta el mariachi? Tengo varios mexicanos aquí. Es una broma. Saludo a mis amigos mexicanos. No sé qué ritmos de música a ti te gusten, pero al final ese gusto es tuyo. Y eso es lo que espero que se te quede. Que a ti no te guste un tipo de música no quiere decir que a Dios tampoco le gusta, porque ese gusto es tuyo, no necesariamente va a ser de Dios. Voltea a ver a la persona que está al lado tuyo, explícaselo, dile que a ti no te guste la música que a mí me gusta, no quiere decir que a Dios no le guste. ¿Se te quedó? Y te dije que con esa me despedía. Con la música, ¿ves? Por eso se pelean muchos. Y esos pleitos que tienen ni siquiera son cosas que deben ser fundamento. Eso no es una base, la música. Fíjate que se preocupan más por el ritmo que por las cosas que están cantando, por las cosas que están diciendo. ¿Cuántos himnos, coros, canciones cristianas, como le quieras decir, su letra está basada en cosas que ni siquiera son bíblicas, cosas que no son de una verdad bíblica presente, que no son del nuevo pacto, que han sido inspiradas en la emoción? Por eso es de que se atreve quien la escribió a decir: es que el Señor me inspiró, y a lo mejor lo que lo inspiró fue su emoción, porque si estuviera basado en la Biblia estaría dando un mensaje diferente. Por eso, antes de ponerte a criticar el ritmo, mejor escucha bien la letra que estás cantando y presta atención si lo que estás diciendo es una verdad bíblica presente, algo de ese nuevo pacto que Cristo instauró antes de ir a la cruz. ¿Todavía le puedes dar un aplauso al Rey? Te prometí que con eso terminaba y con eso terminé. Así es de que si tú, que nos ves a través de la televisión o la internet, quieres ser parte de ese glorioso cuerpo de Cristo, quieres pertenecer y estar y tener al Rey de Reyes, te invito a que cierres tus ojos y que repitas una oración con nosotros. Di con nosotros: Padre Dios, te doy gracias por tu palabra. Ahora entiendo que tú me amas y que me hiciste con el pensamiento de que yo sea lo mejor. Hoy abro mi corazón para que tú entres en él
yo quiero ser uno contigo. Gracias porque mi nombre está en tu libro de vida. Lo creo por Cristo Jesús. Amén. Amén. Siempre te esperamos. Esta es Iglesia de la Fe. Tu casa sigue siendo el bendito del Padre.